yo los voy a invitar a que busquemos en nuestras Biblias, en el Evangelio San Mateo, el capítulo 24, el verso 3. San Mateo 24, 3. Dice, cuando Jesús se sentó en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos, aparte, y le preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Con este pensamiento de la palabra de Dios, vamos a cerrar nuestros ojos. Quien pueda arrodillarse y quien no, ahí sentado, solamente inclinemos nuestro rostro con reverencia a nuestro Dios y oremos. Amado Padre, gracias te damos en esta hora porque eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, porque estás con nosotros en todo momento, en momentos de oscuridad, en momentos de tristeza, en momentos de alegría. Podemos sentir tu presencia y las circunstancias cambian. Padre, en esta hora pedimos tu bendición, pedimos de tu Santo Espíritu, que tú seas el que escuches cada petición en esta mañana del corazón, que levantando nuestras manos, Padre, las presentamos delante de ti, porque tú escudriñas los corazones y sabes qué es lo que hay dentro. Sabes cuál es la petición, cuál es el anhelo, cuál es la tristeza, la preocupación. Y en esta hora ponemos nuestras vidas en tus manos, que tu Santo Espíritu las tome, nos llene de paz y podamos recibir tu palabra para gloria y honra tuya. Padre, escucha cada ruego, cada petición, cada gratitud que hay en nuestro corazón y sean presentados delante de ti como un olor grato. Padre, también en esta hora ponemos en tus manos a nuestro orador. Que tu bendición sea sobre él, que tu Santo Espíritu lo tome, que en ningún momento la humanidad se apodere de él, sino al contrario, sea tu Espíritu Santo hablando a través de su persona. Así que, Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos que tú puedas abrir nuestros corazones para que podamos ser receptores de tu palabra y que esta palabra nos traiga paz a quien la necesitamos, que nos traiga bálsamo para quienes están en dolor, que nos traigan libertad para quien se siente apresado por las cadenas del pecado, que nos traiga seguridad de saber que en este mundo podemos estar seguros en ti y que nos traiga el gozo de la palabra que produce fe y gratitud en nuestro corazón. Perdona nuestras faltas, te lo rogamos todo en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le piden a un servidor que tenga el tema, entro en un poco de tensión, entro en un poco de angustia porque vamos a hablar de lo que Dios tiene y tenemos que estar seguros de que lo que vamos a presentar es palabra de Dios. Y por eso esta mañana quiero, antes de hacerlo, hacer una oración. Padre, esta mañana vamos a presentar tu palabra, lo que tú has escrito por medio de tus profetas y apóstoles. Permite, Señor, que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras mentes y a nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Lo titulé Aún un poquito. ¿Por qué aún un poquito? Miren, mis hermanos, yo tengo muchos años dentro de la iglesia. En enero 3 cumplí 62 años y desde que yo tengo uso de razón, he pertenecido a la iglesia adventista. Mis padres, mis abuelos y ahora mis hijos y ahora tengo mis nietos también. Pero yo recuerdo a mi abuelo paterno, él falleció cuando yo tenía 2 años, pero tuve la dicha y el privilegio de poder platicar con mi abuelo materno. Era un tipo misionero, era un tipo que vivía a las orillas del río Coatzacoalcos, uno de los más grandes en México, en el estado de Veracruz. Y yo lo miraba, cómo era de misionero.
Los sábados ponía a disposición de los hermanos lanchas, diríamos los automóviles acuáticos para donde él vivía. Y salían por toda la ribera a predicar el evangelio. Yo era un niño, pero a mí me emocionaba verlo. Y varias veces me llevó a participar con él. Y mi madre, y por lo mismo, yo recuerdo que en sus últimos años de vida, cuando ella estaba ya prácticamente en el último año, ella leía su lección todos los días, la escribía, y cuando terminaba la lección de ese trimestre, iba y buscaba a alguien donde ella vivía para darle esa lección y poder compartir las buenas nuevas de la salvación. Y a pesar de que era una anciana, ella repasaba todas las casas que estaban a su alrededor, y todos los que la conocían sabían que lo que hablaba ella era de la pronta venida de nuestro Señor Jesús. Eso quedó grabado en mi mente, y con el paso de los años, cuando terminé de estudiar en la Universidad de Montemorelos, tuve el privilegio de trabajar en la ribera del río donde mi abuelo plantó la palabra de Dios. Y cuando yo iba por ahí, decían, es el nieto de Sato, míralo, él sigue todavía hablándonos a nosotros. Y para mí me llenaba de orgullo y de satisfacción. Cuando hablo con mis hijos, les digo, especialmente a mi hijo, le digo, el Señor viene pronto. Dice, pa, dice, ¿eso desde cuándo está escrito? Dice, hace muchos años, dice. Y le dije, pero sabes, lo más importante es que falta aún un poquito más, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo hago la pregunta esta mañana, ¿se puede confiar en la Biblia? ¿Quién fue Jesús? ¿Hay esperanza para el futuro? Algo que me impresionó mucho esta semana fue un documental de los viudos por el COVID, así se llamó el reportaje. Y pasaron varias esposas que perdieron a sus familiares en este tiempo. Y yo vi la angustia, vi el dolor, vi la desesperanza, vi la frustración que hay, vi la incertidumbre, pude ver el dolor y pude escuchar de ellos más de una vez. Lo vamos a extrañar y nunca más lo volveremos a ver. Pero mis hermanos, la gente está pereciendo y nosotros tenemos que levantar la voz en cuello. Dice la palabra de Dios, clama a voz en cuello, no te detengas. Y en otra parte dice que el Señor nos ha puesto por atalayas, por centinelas, para decirle a este mundo que Él viene pronto. Porque miren, mis hermanos, cuando yo abro la palabra de Dios, y esta mañana quiero invitarlos para que veamos Romanos 15:4, yo descubro que dice, porque las cosas que se escribieron antes ¿de quién? Antes de nosotros, antes del tiempo de Jesús, antes de todas las cosas, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que aquí la palabra de Dios nos dice que hay esperanza, y más abajo en el versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aún a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está sucediendo, dice que la esperanza en la palabra de Dios nos debe de llenar de gozo, nos debe de llenar de paz. Y Tito 2:13 nos dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermosa promesa. De niño yo la aprendí, por eso le agradezco a la hermana Elcita ese canto que puso. Ese canto, desde que yo tenía uso de razón, se lo escuché al cuarteto Los Heraldos del Rey. Yo me acuerdo que cuando había conciertos de La Voz de la Esperanza, era en el cine. Íbamos, mis padres y yo, íbamos corriendo a ese lugar desde donde estábamos más o menos a 1 hora para alcanzar lugar y estar en las primeras filas. Porque algo que le aprendí a mis padres fue que cuando fuéramos a la iglesia teníamos que llegar temprano y estar en los mejores lugares para poder escuchar atentamente lo que ahí se iba a decir.
Y yo escuché este canto y desde entonces este canto me llena de alegría y de gozo. Y cada vez que un ser querido fallece, este es un canto de victoria para nosotros, porque dice, vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti y un lugar para mí. La historia de nuestro planeta, saben mis hermanos, tiene un punto de inicio y tiene un punto final. El punto de inicio es cuando el Señor creó todo, cuando el Señor creó este mundo, pero el punto final va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso evento va a ser ese día cuando veamos en gloria y majestad venir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos. El Señor viene. Salmo 53 dice, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Y primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Es una maravillosa promesa. Miren mis hermanos, el mundo ya no va a ser igual. Si nosotros estamos esperando que el mundo vuelva a su normalidad, el mundo ya no va a volver a su normalidad. El mundo entró ya en un proceso de decaimiento. Entró en un proceso en el cual los eventos se van a venir uno tras de otro. Esto que nos está pasando no es nada, mis hermanos. A la gente la tiene atemorizada. A mí me dicen, ¿no está preocupado? Le dije, la única preocupación que tengo es de estar hablándole a la gente, de decirle que Jesús viene pronto, que hay esperanza y de que yo esté preparado para que si la muerte me llega, puede ser que no sea el COVID, le digo, puede ser que caiga fulminado por un paro cardíaco y ni siquiera el COVID me dé. Y si yo vivo angustiado por eso, no voy a ser feliz, pero lo que me preocupa más es que esté mi esperanza fundada en Cristo Jesús, que el día que el Señor me permita entrar al descanso de la muerte, yo pueda estar seguro de que estoy sellado para el reino de Dios y que cuando Jesús venga, yo pueda ir con él y vivir por la eternidad. Y mis hermanos, esta es una promesa, no es una fantasía, es una realidad. Jesús viene pronto. Hechos 1:11 relata la historia de la ascensión de Jesús. Había más o menos 500 personajes en ese día de la ascensión. Y ese día estaban los discípulos y dice que dos varones estaban ahí y le dijeron a los cuales también le dijeron, Hechos 1:11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así como Jesús fue tomado en las nubes de los cielos, los ángeles le dieron la promesa y la seguridad de que así va a venir en las nubes de los cielos. No va a venir a escondidas, no va a haber rapto secreto, no va a ser tomado uno y el otro dejado que estén juntos, como algunos dicen que va a ser. Tesalonicenses, Hechos 1:11 dice que vendrá en las nubes de los cielos. Isaías 35:5 y 6 dice, entonces los ojos de los ciegos cuando el Señor venga serán abiertos, los oídos de los sordos se abrirán, entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. No sé, pero yo quiero que el Señor Jesús venga pronto. Yo desearía que Él viniera pronto. Tengo muchos seres queridos que están descansando, que murieron y que me gustaría poder abrazarlos. Pero lo más emocionante que yo espero es un día poder abrazar a Jesús y echarme a sus pies y decirle, gracias Señor por haberme dado la salvación. Porque mis hermanos, estar ese día ahí va a ser un milagro. No va a ser por mis buenas obras, no va a ser por lo bueno que haya hecho en esta tierra, va a ser porque Dios en su infinito amor me dará la salvación. Y me gustaría que cada uno de nosotros estuviera en ese día, que cada uno de nosotros esté pasando lista de presentes y que cuando el Señor nos llame, como dice el himno, cuando suene la trompeta, yo pueda decir mi nombre. Y algo que me llama mucho
y me llena de alegría es Isaías 33:24. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Ese día cuando el Señor venga, ya no habrá muerte, no habrá dolor, no habrá tristeza, no tendremos nunca más que decir adiós, sino todo lo contrario, viviremos eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y dice que moraremos con Él, veremos su rostro, estaremos delante de la presencia del Padre, del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Y en Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Saben, mis hermanos, el último enemigo que será derrotado, porque ya el diablo es un diablo derrotado. El Señor Jesús lo venció cuando resucitó en la cruz. Fue el primer golpe que le dio a la serpiente antigua en la cabeza. Pero cuando salió de la tumba, salió victorioso. Mi Cristo no está clavado en una cruz. Mi Cristo no está ahí representado. El Cristo en el cual yo creo está sentado en su trono en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él salió de la tumba victorioso. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. El Señor Jesús resucitó. El Señor Jesús está próximo a venir. Pero hay una historia que me llamó mucho la atención. Es la de Alberto Einstein. Él una vez dice que viajando en tren por Europa, dice que él viajaba en tren en ese tiempo. Y el auditor o el que checa los boletos se acercó y le dijo, muéstrame su billete. Y Einstein se preocupó y empezó a buscar su billete, pero no lo pudo encontrar. No encontraba el boleto con el cual podía decir que había pagado y podía viajar. El que revisaba los boletos le dijo, señor Einstein, yo sé quién es usted, no se preocupe. Sé que tiene su billete en algún sitio. Y siguió avanzando. Pero en eso volvió la vista para atrás y vio que Einstein estaba de rodillas mirando desesperadamente debajo de su asiento en busca de su billete. Y le dijo otra vez el que revisaba los boletos, le dijo, cálmese, no esté preocupado, señor Einstein. Yo sé quién es usted, no se preocupe. A lo que el científico dijo, yo también sé quién soy, pero no sé a dónde voy. Mi pregunta esta mañana, ¿tú sabes a dónde vas? ¿Tú sabes a dónde vas a ir? ¿O nos pasa como los epitafios que hay en los panteones? Por ejemplo, en la Vía Apia, allá en Roma. Dice uno, yo no era, luego llegué a ser, no soy, nada me importa. Y otro dice, come, bebe, diviértete y luego únete a mí. Esa es la esperanza de muchos. Comer, beber, divertirse y al final ir a parar a un cementerio. Y ahí se acabó su esperanza. Pero las promesas de Dios son ciertas. Han pasado la prueba del tiempo. Y esta mañana quiero terminar y me voy a enfocar en este capítulo. San Mateo 24. San Mateo 24 es un capítulo donde el Señor Jesús personalmente dio los eventos que iban a suceder en este mundo en una forma cronológica. Dice que cuando Jesús salió del templo, después de hacer el lamento de Jerusalén, después de los vivas y los hosanas que tenían, dice que salió del templo y se iba en San Mateo 24, y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Y entonces empieza a relatarles evento tras evento. Y cuando nosotros comparamos los eventos de San Mateo 24, nos damos cuenta que han sido en forma cronológica, desarrollándose vez tras vez. Primero dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando Jesús presentó los eventos finales, cuando habló con ellos, se le conocía a la iglesia como la iglesia del camino. Y más adelante, muchos salieron ahí y dijeron que ellos eran el Cristo, se hicieron pasar por él, usurparon el espacio que era solamente de nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí empezaron a surgir las diferentes religiones, los diferentes movimientos religiosos. Hoy en día encontramos más de 10,000 religiones en el mundo, que todas dicen tener la verdad, que todas dicen ser el pueblo escogido de Dios. ¿De dónde salieron? De toda esa confusión que Jesús predijo. Y la historia nos dice que el otro evento dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Italia, Roma, estuvo más o menos por 500 años conquistando este mundo. Después empezaron a dividir, empezaron a surgir los vándalos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, los alamanes, lo que nosotros hoy conocemos como la Europa. Y nos damos cuenta que se levantó uno contra otro, otro contra otro, y había pleitos y disputas por los territorios. Finalmente Roma se dividió. Y hoy conocemos a esa parte como la Europa, 10 países que predominan. Parte de lo que era la historia de la visión que vio Nabucodonosor y que Daniel le dio la interpretación por medio del Espíritu Santo. Dios se la dio. Pero dice, todo esto va a acontecer, dice, pero no se preocupen, no es el fin todavía. Y luego miren lo que dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos de diferentes lugares. Y todo esto será principio ¿de qué? De dolores. Miren, mis hermanos, nosotros conocemos a través de la historia la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y cuando dice en el verso 6, dice, se levantará nación contra nación. Bueno, dice, oiréis de guerras y rumores de guerras. Es decir, pleitos entre ellos nada más así. Pero luego hace una aseveración y dice en el verso 7, porque se levantará nación contra nación. Nosotros lo vimos a través de la historia. En la historia nos hemos dado cuenta que en la Segunda y la Primera Guerra Mundial se levantó nación contra nación. Hubo muchos millones de muertos. El mundo se autodestruyó, la bomba atómica, todas las armas nucleares. Como dijo el pastor en la lección de esta semana, o alguien lo dijo hoy, cuando le preguntaron al que hizo la bomba atómica, le dijeron, ¿cuál es el secreto para evitar que destruya? Que haya paz. Y el único que puede traer la paz es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué parte de la historia estamos nosotros? ¿En qué punto de la historia? Miren, mis hermanos, la palabra de Dios nos dice también que habrá, en este versículo 7, dice que habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Cuando usted mira la historia, se va a dar cuenta que los 18 siglos que llevaba el mundo de humanidad eran siglos donde los terremotos se podían contar con la mano.
El terremoto de Lisboa, uno de los más recordados, que causó mucho desastre cuando vino. Y de ahí, si usted repasa la historia para atrás, no hay nada no hay nada alarmante en relación a esto, a los terremotos. Las pestes, pues sí había, pero miren, mis hermanos, las pestes empezaron a surgir a partir del siglo IX. Nosotros empezamos a ver que hubo calamidades, ha habido terremotos. Anteriormente no se contaban los terremotos. Hoy en el siglo XX ha habido terremotos en todo el mundo. Uno tras de otro se deja sentir. Y la palabra de Dios dice que iba a haber terremotos, hambres, pestilencias. Hoy la que tenemos es una pestilencia, pero dice el Señor, no es el fin, dice, son principios de dolores. El mundo tiene la esperanza de vacunas, tiene esperanza de un mundo mejor, tiene esperanzas de que la economía se va a recuperar, tiene esperanza de que todo será mejor que anteriormente, pero la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que a medida que el Señor esté próximo a venir a este mundo, las calamidades iban a aumentar. Ustedes recuerdan, los que somos más adultos, que cuando éramos niños el día se nos hacía muy largo. El día era extremadamente largo. A veces nos acostábamos y nos dormíamos un rato y nos despertábamos y todavía el día estaba ahí. Hoy en día los días pasan rápidamente. Hoy en día no nos alcanza el tiempo para realizar nuestras actividades. Y la palabra de Dios dice que los últimos días lo iban a ser acortados por causa de los escogidos. Si hoy todavía gozamos de bendiciones, no es porque seamos buenos, no es porque lo merezcamos. No, dice que es porque Dios todavía tiene un pueblo fiel que le ama, que le sirve. Y gracias a ellos es que nosotros podemos gozar de esas bendiciones. Hoy los terremotos, ya el de 1 grado, porque miren, anteriormente no se les computaba en escalas. Hoy decimos de 1 grado, 2 grados. Ese no es un terremoto tan bueno. No es normal que la tierra tiemble. La tierra no tiene que temblar, no es normal. Pero la tierra se está envejeciendo. El hombre la está destruyendo. Y la palabra de Dios dice que el Señor viene a destruir a los que destruyen la tierra. Hoy en día todo eso que nos acontece es porque el humano está autodestruyéndose. Si Dios no le pone fin a este mundo, el hombre le va a poner fin. Las armas nucleares que tiene este mundo pueden acabar en segundos todo el planeta Tierra. Pero es el gran amor de Dios que todavía le está diciendo a los 4 ángeles que sostienen los puntos cardinales de este mundo, que sostienen las pasiones de los humanos, y le dice, espérate tantito, todavía aún un poquito, porque falta todavía que sellemos al pueblo de Dios. En Primera de Pedro 4:16 encontramos algunas burlas que hace la gente. Cuando uno le habla la palabra de Dios, dice, miren, ustedes andan predicando. Y ustedes andan predicando porque hace tiempo ustedes han dicho que el Señor viene pronto y no viene y se burlan de uno. Pero Segunda de Pedro 3:9 me dice algo bien especial. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, aunque se burlen, aunque se preocupen, aunque se rían de nosotros. Dice que el Señor no retarda su promesa. Y en el verso anterior dice, miren, para el Señor, dice el apóstol Pedro, miren, para el Señor un día es como 1000 años. Solo que Él está esperando que nosotros nos arrepintamos. Por eso dice, no retardas, según algunos la tienen por tardanza su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a dónde? Al arrepentimiento. Y regresando a San Mateo 24, donde estábamos en el verso 7, dice que iba a haber hambres, guerras,
pestilencias. Más adelante, los que estamos leyendo el libro El conflicto de los siglos, nos vamos a dar cuenta que Dios dice que en el tiempo final va a haber enfermedades que el hombre y la ciencia no va a poder sanar, que el hombre y la ciencia no le va a encontrar cura y que se va a llevar a mucha de la humanidad. Dios es bueno y permite que suceda esto. Muchos dicen es que Dios nos está castigando y eso no es cierto. Todo lo mal, todo lo que sucede en este mundo, el diablo se ha encargado de ponerlo en la mente del hombre y echarle la culpa a Dios. Cuando yo estoy en la funeraria y oigo que están llorando a su muerto, dicen, es que Diosito así quiso, Diosito se lo llevó. No, Dios no se lo llevó, Dios no es el causante de la muerte. Jesús dijo, el diablo viene para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. El mundo necesita saber que Jesús viene pronto y le va a poner fin, pero que tenemos que decidir amarle a Dios. San Juan dice, si me amáis, Jesús dijo, guardad mis mandamientos. Mis hermanos, esto que está pasando se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Se ha llevado a muchos de nuestros amigos, pero la promesa está ahí. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Y dice, para recompensar a cada uno según fuere su obra. El Señor viene a darle el pago a cada uno de nosotros, las decisiones que tomemos. Hoy gozamos bendiciones. Hoy gozamos muchos privilegios que el Señor nos da porque tiene un pueblo que le es fiel. Él lo conoce, Él sabe quién es. Él lo tiene esculpido en la palma de sus manos. Él sabe por nombre de cada uno de su remanente, que gracias a ese pueblo remanente, a esos hijos fieles que Él tiene, todavía el mundo goza de bendiciones. Mis hermanos, este breve tiempo que el Señor nos está dando hoy en día es para que reflexionemos y veamos cómo estamos reaccionando. Miren, esta pandemia, en el aspecto espiritual, algunos de nosotros nos ha hecho que nos relajemos. En lugar de que este día lo dediquemos para conectarnos y estar escuchando la palabra de Dios y estar como iglesia reunidos, nos tiene nuestros asuntos personales, nos tiene algunos visitando a la familia, otros haciendo en casa cosas que no hacemos en la semana y que no nos alcanza el tiempo. Otros aprovechamos el tiempo para dormir un poco más. Nos ha hecho que nos relajemos a muchos de nosotros. Y aún no es nada de lo que le espera a este mundo. Pablo dijo, tomad la armadura del Señor. ¿Cuáles son las armas de nuestra guerra? Las armas de nuestra guerra son espirituales, no son terrenales ni carnales. Una de nuestras armas es el poder que hay en la oración, el poder que hay en la palabra de Dios, el poder que hay en el Evangelio de Cristo Jesús. Hay poder en Jesús para derrotar al diablo una y otra vez, pero no queremos hacerlo. Y le echamos la culpa al diablo de lo que hacemos. Pero la gran verdad es que Él no nos obliga. Dios tampoco nos obliga, tenemos el libre albedrío de seguir a quién vamos a servir. Josué le dijo al pueblo de Israel, miren, y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses, a quien los amorreos adoraron cuando estuvieron del otro lado del río, o a los egipcios, dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya no podemos estar entre dos pensamientos, entre quiero o no quiero, entre me voy con la corriente o no me voy con la corriente, entre el qué dirá mi familia o qué no dirá mi familia. Escoge hoy a quién vas a servir, porque lo que viene para este mundo está escrito en la palabra de Dios. Dice, y esto será principio de dolores. Y miren lo que dice el verso 9. Nosotros estamos en el versículo 8 de la profecía de Jesús. Cuando usted analiza este capítulo, se da cuenta
que estamos en la profecía de San Mateo 24, versículo 8. Y entonces, ¿qué sigue? Y dice, entonces, es decir, después de esto que está sucediendo, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vuelvo a repetir. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En este momento, el Señor nos está preparando. Y no son todos, no somos todos. A veces quisiéramos que todos estuviéramos conectados, que todos estuviéramos con esa llama, con ese deseo. Pero el Señor dice que es un remanente. Y entonces viene crisis final para este mundo. Nuevamente la profecía que encontramos en Daniel dice que la herida de muerte va a ser sanada y se le va a permitir nuevamente perseguir al pueblo de Dios como lo hizo en la Edad Media, y va a venir una persecución terrible. Y si hoy no nos preparamos, si hoy no hacemos los planes de nuestra vida y usamos las armas de la guerra, la oración, la palabra de Dios, predicar el evangelio, vamos a ser derrotados. Y miren lo que sigue diciendo. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hoy en día el mundo va en decadencia moral. Si no vea todo lo que se está autorizando en este momento, lo que está escrito en la palabra de Dios, como en los días de Noé, como en la época de Lot, con Sodoma y Gomorra. Hoy en día el mundo está envuelto en esos placeres, en esos libertinajes. Hoy a lo malo ya no se le dice malo. Hoy estamos acostumbrados a ver lo que antes para nosotros era malo como algo normal, como algo que ya no tiene de qué preocuparnos. Pero aquí la palabra de Dios dice algo bien importante, que el Señor nos va a corregir, tal como lo hace un padre con su hijo. Miren, mis hermanos, yo siempre les presento esta ilustración de nosotros como padres e hijos. Le decimos al hijo, hijo, por favor, tira la basura, ponla en el bote de la basura, por favor, hijo. El hijo dice, sí, pa, ahorita la pongo. Y pasamos otra vez y el hijo no ha puesto la basura en el bote de la basura, no ha puesto la basura en el bote de la basura. Todavía está ahí. Y le decimos, hijo, por favor, ya te dije que tires la basura. Y el hijo dice, padre, ahorita ya te dije que ahorita voy y la hago, no te estés preocupando de más, lo voy a hacer. Y ya después de tantas que nosotros le hemos dicho, a veces tenemos que agarrar el cinturón y decirle, te estoy diciendo que la tires, y cuando le decimos al hijo ya con el cuero en la mano, sale corriendo. El Señor hoy me está diciendo, hijo, ¿irás a mi viña a predicar? Mira, el campo está maduro, la mies es mucha. Yo solo no la puedo hacer, pero te he dado el privilegio de decirle a este mundo que estoy próximo a ir. Hijo, por favor, saca la basura de tu mente, saca la basura de tu vida, saca todo eso que tienes que te impide amarme y obedecerme, saca todo eso que te estoy pidiendo que lo saques, porque si no lo sacas por la buena, va a venir la tribulación y entonces lo vas a sacar a la mala. ¿Qué necesidad te esperas? ¿Qué necesidad tienes de esperar a que yo tenga que permitir que eso suceda en tu vida? ¿Qué necesidad tienes que yo tenga que enseñarte por las malas? No porque Él no nos ame, sino porque el Señor dijo, predica, dile que yo vengo pronto y no queremos hacerlo. Y una de las condiciones para que Jesús venga es, en San Mateo 24 lo encontramos,
San Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esta es una traducción que no me gusta porque dice por testimonio, y a veces creemos que por testimonio es que me vean con mi Biblia que salgo. Bueno, es más, ya ni llevamos Biblia a la iglesia. Ya nos acostumbramos a que nos ponen en la pantalla los textos y ya nos da pereza llevar la Biblia. Antes se nos conocía como el pueblo de la Biblia. Hoy ya ni eso. Pero a veces pensamos que porque nos arreglamos bien el sábado y nos dirigimos a la iglesia, ese es mi testimonio que está diciendo aquí. No, ese no es el testimonio. A veces creemos que es por ir a dar estudios bíblicos, pero tampoco es ese. Miren, decimos que la tecnología nos va a ayudar a predicar el evangelio, y hoy es la prueba de que no es cierto. Tenemos una tecnología tan avanzada que muchos la están aprovechando, muchos la estamos aprovechando, pero la gran mayoría ni siquiera se está conectando a esto. ¿Por qué? Porque no le interesa. El mundo nos tiene absortos, nos tiene envueltos en todas sus actividades. Y aún con toda la tecnología que tenemos hoy en día, no podremos predicar el evangelio de esa manera. Los que estamos estudiando el libro El conflicto de los siglos, vemos que en la Edad Media, cuando se los llevaba a la hoguera, cuando se los llevaba al cadalso, cuando se los llevaba al circo romano, cuando se los decapitaba, cuando se les martirizaba, dice que era cuando salían más adeptos para seguir al Señor, porque decían, ¿qué tienen estos que aun cuando los están quemando están cantando? ¿Qué tienen estos que no se quejan? ¿Qué tienen estos que no reniegan de su fe? El martirio ganaba más almas, y la traducción correcta de este texto dice, y será predicado el evangelio por martirio a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y cuando usted ve los textos anteriores, dice que el pueblo de Dios pasará tribulación. Y sí, dice, nos matarán y seréis aborrecidos. Dice aquí algo interesante, porque algunos que tenemos años dentro de la iglesia decimos, bueno, me voy a ir a México, me voy a ir a El Salvador, me voy a ir a Colombia, porque allá no me va a pasar esto. Pero el texto dice, de todas las gentes, todas las naciones se van a unir. Hoy no usted oye del ecumenismo moderno. Hoy no oye usted que todas las religiones se están uniendo. Hoy no se da cuenta usted que nuevamente el poder papal está agarrando fuerza. Hoy los líderes religiosos de todo el mundo, de la religión que usted le ponga, de los más grandes líderes, de los luteranos, de los metodistas, se están uniendo nuevamente. ¿Por qué? Porque se acerca el día en que la tierra será alumbrada por su gloria a través del testimonio del martirio del último ejército del pueblo de Dios. El último ejército del Señor dará el fuerte pregón a este mundo, diciendo, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia de su imagen, recibirá la muerte segunda. Es tiempo, mis hermanos, de que tomemos las armas que el Señor nos ha dejado. Es tiempo que despertemos. Esto no es para todos, les voy a decir. Esto no es para todos. Esto es solamente para el que decida amar y entregar su vida al Señor. Me gusta hay un texto que es de mis favoritos, que está en San Juan 14, del 1 al 3, pero quiero leer antes del Antiguo Testamento, del libro de Sofonías 1:14. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Y dice la palabra de Dios en Apocalipsis que cuando el Señor Jesús venga,
en las nubes de los cielos. Le dirán, caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en las nubes de los cielos. Mis hermanos, el hombre se está preparando, pero no para recibir al Señor Jesús. Hoy en día los ricos, si usted no lo sabe, tienen unos búnkers muy grandes. Hay muchos búnkers muy grandes, que el hombre tiene debajo de la tierra. Si usted no lo sabía, en Denver hay una rampa muy grande donde se abre y puede entrar un avión directo y irse a las profundidades de la tierra. Ellos han estado construyendo, los grandes ricos de este mundo, ciudadelas debajo de la tierra. Están construyendo moles, tiendas, están almacenando alimento para muchos años. Pero el Señor dice que de ahí los va a sacar. Y dice que cuando Él venga y la tierra tiemble, dirán a las piedras, caed sobre nosotros, escóndanos de aquel. Yo antes no lo entendía. Cuando era niño decía, las piedras, pues ¿de dónde? ¿De los edificios o no? De allá de las cuevas donde se metieron a esconder para sobrevivir al gran holocausto que según ellos le espera a este mundo. Pero de ahí los va a sacar el Señor. Pero la gran promesa para nosotros es que le diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Y me gusta, quiero terminar esta mañana con esta reflexión que dice, lo encontré en un libro, si usted lo pudiera adquirir, Un futuro con esperanza, del pastor Mark Finley. Mis hermanos, este es un texto que a mí me fascina, me llena de alegría y me llena de gozo. Y lo aprendí desde muy niño y lo tengo memorizado. Dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Pero Jesús dijo, voy a preparar lugar para vosotros. Y dijo, y si me fuere, yo os prepararé el lugar. El Señor se fue y se fue a preparar un lugar, dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero miren esta versión, dice, no se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. ¡Qué hermosa promesa! El Señor se fue y está próximo a venir y Él nos va a llevar con Él a vivir por toda la eternidad. Entonces sí, el mundo va a cambiar. El nuevo orden mundial de que el hombre pregona se va a establecer, pero no un orden mundial establecido por el hombre con alianzas mundanas, donde se traicionan y a la brevedad posible se matan unos con otros. No, es un nuevo orden mundial donde el Señor Jesús será el Rey de reyes y Señor de señores, donde Él establecerá su reino. Tan grande es el amor de Dios que en la tierra nueva, renovada, dice que se va a traer su trono del cielo y lo va a establecer en la nueva Jerusalén, que va a establecer aquí en la tierra, en el Edén restaurado, en ese nuevo hogar que el Señor nos tiene preparado para ti y para mí. Y como es tan grande el amor de Dios, Padre, se viene también, y como es grande el amor del Dios Espíritu, se viene y morará con nosotros el Dios Padre, la deidad, el Espíritu Santo y el Dios Hijo. Y viviremos con Él y reinaremos por toda la eternidad. Ese es el fin glorioso del pueblo que espera al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero tenemos que ponernos las armas, porque aún un poquito Él vendrá y nos llevará con Él a vivir la eternidad. Hay un canto que me envió mis amigos y esta mañana quiero que lo escuchemos y después oraremos. Es un canto que nos anima y nos habla de que Jesús viene pronto, pero mientras Él viene, tú y yo tenemos una obra que hacer. Tenemos que servir, porque el Hijo del Hombre vino para servir y no para ser servido. Y si yo soy un discípulo de Jesús, tengo que servir. Y la manera de servir es con ese privilegio que Dios me ha dejado de decirle
a mi vecino, a mi familiar, a mi ser querido, que Él viene pronto. Pero hoy mi mayor testimonio es que mi vida debe de reflejar lo que yo hablo, porque si no hablo lo que yo predico, soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y cuando yo les diga que este es el camino, que esta es la verdad, se van a reír de mí porque mi vida no refleja. Que el Señor nos ayude para que podamos ser ese centinela que clame a voz en cuello y que diga, el Rey viene. El agua azul, el manantial, la luna, el sol y estrellas mil dan su servicio a Dios. La bestia fiel, la hermosa flor, el pasto ya anchuroso mar, dan su servicio a Dios. La creación se afana en dar servicio fiel a su creador. Es su misión de amor. También Jesús murió en la cruz para salvar al pecador. Fue su misión de amor. Despierta el don que está en ti. Consagra a Dios lo que Él te dio. Debes servir a Dios. Dedica a Él tu juventud. Serás feliz portando luz. Debes servir a Dios. Tu corazón no debe amar Su propio gozo y placer. debes servir a Dios. Solo así alcanzarás la verdadera santidad. Debes servir a Dios. Debes servir a Dios. Debes servir a Dios. Pues solo así alcanzarás la verdadera santidad y contemplar su dulce faz.